maybe, baby, you could come out tonight. Said, hey, little lady, maybe, baby, it could be so right. It was ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate, como siempre por TDC de Firmat para todo el sur de la provincia de Santa Fe, a horas nada más de que venza el plazo para presentar las listas de las distintas candidaturas en el territorio santafesino. Mariano Carrera, amigo, coequiper, ¿cómo andamos? ¿Cómo le va, Mauro Dalmazo? ¿Cómo anda? Bueno, muy bien. Un gusto saludarlo de acá a la distancia. Hemos quedado un poco hoy separados a partir de esta modalidad de estar sentados, pero siempre con la posibilidad de encontrarnos, de disfrutar de este encuentro donde ponemos la lupa en la región, donde ponemos la lupa en aquellas personas que habitan nuestro territorio para pensar, para analizar la vida social, la vida política, y en estos días, como bien decías, muy especiales porque estamos a horas del cierre de listas con todas las cosas que se van a definir este año, que es un año netamente electoral. Recordemos que los santafesinos, en los que van a ser las dos primeras elecciones del año, vamos a elegir a nuestros intendentes, presidentes comunales, concejales, los diputados provinciales, senadores provinciales y también al gobernador y al vice. Y después, más adelante, en agosto y en octubre, va a llegar la etapa de elegir a los diputados nacionales y a quién va a gobernar en los próximos 4 años, quién va a ser presidente o presidenta de la nación en la República Argentina. Exactamente. Por estas horas lo que se está definiendo, como bien decías, tiene que ver con lo provincial, es decir, quiénes van a ser los precandidatos en las comunas, en los municipios y en la provincia. Hablamos de precandidatos porque recordemos que hasta las PASO, hasta las primarias, todos son precandidatos hasta que después, si hay internas, quienes pasan se convierten en candidatos y quienes no van a interna con el caudal de votos necesario también entran en campaña para ser candidatos de cara a las generales. Y en esta edición de Mesa Redonda Debate decidimos invitar a colegas para charlar a horas del cierre de la presentación de listas sobre, bueno, las sensaciones, los nombres que se están barajando por estas horas, y vamos a hacer un bloque con colegas de la ciudad de Venado Tuerto y otro bloque con colegas de la ciudad de Firmat. Y si te parece, Mariano Carrera, los vamos presentando. Aquí a mi izquierda, Pablo Tomás Almena, director del periódico Pueblo Regional, también periodista de la radio pública de Venado Tuerto. Juan Franco, coequiper también de En la Tecla de Venado Tuerto y periodista del diario El Informe, y Gustavo Brandoni, periodista del ET29, Radio Venado Tuerto. Gracias a todos por venir. Gracias por la invitación. Bueno, cada vez que llega este tiempo es como que se genera una cierta adrenalina. Creo que todos nosotros sabemos y entendemos que esto es mucho más que un juego, que es una cuestión muy seria lo que se define, porque son la definición de aquellas personas que aspiran a poder conducir los destinos de la ciudad, de la provincia. Pero en estos días, en estas horas, hay algo especial por saber, bueno, quiénes van a ser los candidatos y todas esas pequeñas cosas que tienen que ver con esas definiciones de última hora que siempre están, con los indecisos, con aquellos que esperan hasta último momento para ver si definen o no, con aquellos que ya avisaron hace un rato y ya tienen las cartas sobre la mesa. Bueno, ¿cómo están viviendo ustedes particularmente estas horas en Venado Tuerto, Gustavo? Bueno, en realidad nosotros por la profesión lo vivimos intensamente, ¿no? Con un poco de paciencia de hace varios días, pero claro, intensamente en lo que va con las últimas horas ante el cierre de lista. De cualquier manera, creo que tanto nosotros los periodistas como los sectores políticos, me animaría a decir casi que estamos como en una burbuja, ¿no? Porque yo siento y palpo que la gente no está en lo mismo, ¿no? No le interesa demasiado, creo yo, ¿no? En una gran mayoría. Está desinformada, o mejor dicho, no le interesa. Entonces, por más que uno le hable, es más, he hablado en las últimas horas con amigos y me preguntan cosas que yo digo, ¿cómo no lo sabés? Claro, lo sabemos nosotros, ¿no? Los que estamos en esto. Por eso digo que a lo mejor estamos en una burbuja y no sé si los demás tienen esa misma sensación, pero de cualquier manera es importante, ¿no? Porque se definen las listas, se definen quiénes son los candidatos y se definen a quiénes vamos a elegir, ¿no? Quiénes van a regir los destinos
argentinos de la provincia y en cada uno de los lugares de la región y también las poblaciones de toda la provincia de Santa Fe. Juan, ¿sentís que estamos en una burbuja también cuando hablamos de estas cuestiones? Y si estamos en una burbuja, ¿por qué a la gente no le interesa esto que dentro de lo que es la vida democrática es tan importante? Claro, sí, yo sí, creo que en todas las profesiones uno tiende a naturalizar lo que uno hace y creer que todo el resto está al tanto de eso y también le interesa. Pero no, o sea, evidentemente nosotros como periodistas tenemos que tratar justamente de romper esa burbuja, de salir de ese micromundo, porque muchas veces damos por sentadas cosas que de nuestro interés, que a la mayoría de la gente realmente no las percibe y no les interesa, a pesar de que es contradictorio, porque creo que para cambiar su vida, su economía, la de su entorno, la de sus seres queridos, la política es lo fundamental. Y en función de los intereses que se defienden desde el Estado, desde las políticas públicas, de cómo se articulan las distintas cuestiones de la comunidad, es como en definitiva nos va en la vida. Eso de que cada uno se las arregla por su cuenta y yo me tengo que levantar a la mañana y trabajar igual, sí, me tengo que levantar a la mañana y trabajar igual, pero evidentemente en función de las políticas macro que existan en un país, nos va a ir distinto. Entonces me parece que tenemos que, como sociedad en general, estar mucho más atentos a estas cuestiones públicas. Por supuesto, nosotros como periodistas es nuestro trabajo y nuestra obligación hacerlo. Perdón, sí. Juan, tampoco estoy echándole la culpa a la gente que no está en eso, ¿no? Porque sus razones la tiene, la mayoría de la sociedad. Hay tantos problemas en la Argentina, ¿no? Y estamos sufriendo tantas cosas que obviamente uno comprende que la mayoría de la gente esté centrada en cuestiones más importantes, ¿no? Como el huevo y la gallina. A mí me da la sensación que todas esas cuestiones que tiene la gente, por las cuales preocuparse, es como consecuencia de esto, de no involucrarse, claro, y de no formar parte de ese microclima, digamos. No sé cómo lo ves, Pablo. Esto mismo lo discutimos en el año 2015 cuando, digamos, primó la lógica de que era necesario un cambio, que había que despolitizar, desideologizar, y está demostrado que cuando la política no ocupa los lugares, lo ocupa el mercado y lo ocupan los que manejan el mercado o los que tienen intereses predominantes en el mercado. Yo creo que el trabajo y el gran desafío de los medios de comunicación y de los periodistas es tratar de hablar de qué hay detrás de cada candidato. Que cada candidato, cada proyecto político que se sintetiza en un nombre y en una cara, tiene una cantidad de axiomas y de valores y de proyectos que creo que nosotros tenemos que tratar de que se vean al aire. En los medios online, en los medios gráficos, hay algo que está muy de moda, que es se envían partes de prensa donde asesores o gente que trabaja para los políticos escriben lo que los políticos quieren comunicar, eso después se corrige, eso después se zarandea en base a los intereses, a la imagen que quieren dar los políticos y se envía a los medios de comunicación. Y después el que gobierna no es el parte de prensa. El que gobierna no es el agente de prensa que agarró una noticia, la zarandeó, la acomodó, le preguntó al político qué era lo que quería hacer y después lo mandó a los medios lo repitieron. El que gobierna es el político en caliente, rodeado de su entorno, desde el más bueno hasta el más hijo de puta que tiene alrededor. Y por eso creo que el gran desafío, y soy muy escéptico porque los medios de comunicación estamos atravesando una crisis terrible económica, básicamente vivimos de la pauta publicitaria y venimos de 3 años de recesión, donde la pauta ha caído muchísimo y quedamos así de pechito como un lechón a la estaca para que el político se sirva, nos ponga chimichurri. Va a ser un gran desafío el tratar de hacer periodismo pese a las necesidades que tenemos todos. Los que tenemos gente a cargo y los compañeros periodistas que son trabajadores. Acá hay gente que sabemos vive en una burbuja porque tiene otros problemas o porque también todavía no llega a entender, pese a las dificultades que se dan por las decisiones políticas, que vive así por decisiones políticas, digo. ¿Cuáles son las cuestiones, el ABC de lo que se está definiendo hoy en Venado Tuerto en materia electoral? Digo, para aquellos que nos están viendo puedan tener una idea, porque hay gente que sabe y hay gente que no tiene ni idea. O sea, nosotros
justamente por nuestro oficio estamos al tanto, pero me gustaría que ustedes traten de algún modo de pintar cuál es el mapa electoral en Venado Tuerto, en lo que hace a lo que se define en la ciudad y también la incidencia que eso tiene en la región, porque también en Venado hay candidatos a diputados, está el senador, digamos, gente que tiene un peso político en el territorio y en la provincia. No sé quién quiere empezar, quién se anima a empezar con el croquis. Arrancó Juan Franco. Vamos. Dale, Juan, vamos. Bueno, sin dudas, el dato que se empieza a confirmar, a trascender en estas últimas horas es la candidatura a la reelección de José Freire por cuarta vez consecutiva, más allá de un traspié en las primarias de 2015. Todos sabemos en la región la gran carrera política que viene haciendo Freire. Suponíamos sí que en este 2019 iba a dar un paso al costado, iba a saltar a ligas mayores, iba a tener un candidato a la sucesión. No fue así, finalmente se confirma la candidatura de Freire. Creo que a pesar de lo que muchos suponían hace un tiempo, sigue siendo competitivo y va a estar en un cabeza a cabeza. Considero una polarización contra el enriquismo, el candidato del Frente Progresista, en este caso joven, Leonel Chiarella. Me parece que va a pasar por ahí la gran puja política en Venado, insisto, con un Freire que todavía es competitivo, pero que en función de su exacerbado personalismo no dejó nunca lugar para que creciera otro dirigente que sin duda los tiene a su alrededor, pero que nunca los dejó crecer, y cuando llega, como yo venía escribiendo en mis columnas, Freire da lugar al operativo Clamor, y que no sé, que voy a ver, y llega el último día o el penúltimo día, y bueno, respondiendo a la demanda de las bases, termina siendo el que trata de salir a salvar el barco. Te decía, por el lado del Frente Progresista, Lisandro Enrico, prácticamente ya confirmando también su candidatura a la reelección como senador, y un acuerdo político inédito en Venado Tuerto en el Frente Progresista entre radicales y socialistas, dándole el número 1 de la lista de concejales a Leonardo Kalayanov, un socialista, y número 2 a Mariana Iturbide, que es también del riñón enriquista. Esa va a ser la composición en una lista de unidad, tanto, insisto, a nivel de intendente como de concejales, del Frente Progresista. Dentro del oficialismo, Freire como candidato a intendente. Suponemos que Pedro Bustos, el actual concejal Pedro Bustos, iría por la reelección, por la nómina del oficialismo, y 4, 5 o hasta 6 listas de concejales también. Y con Nuevo Horizonte, Liliana Roston, que va a ir como candidata, es actual concejala, hizo una gran elección en 2015, no la alcanzó, ahora va de nuevo, yo creo que en un marco totalmente distinto, porque todos intuimos una gran polarización en Venado entre Freire y Chiarella, que creo que lo va a sufrir Roston. Y dentro de los sectores con representación legislativa, el macrismo, que sigue siendo una gran bolsa de gatos, sin ser peyorativo, pero aparte del gato, peyorativo por los gatos, ¿sí vos? Los gatos son buenos. Donde se llegó a hablar hasta de 4 posibles listas. Finalmente termina incidiendo mucho este arreglo a nivel provincial, con José Corral como único candidato a gobernador, y esta bajada de Federico Angelini, el que era precandidato a gobernador del PRO, fue posible gracias a que se queda con muchas diputaciones provinciales y algunas concejalías en ciudades claves, entre ellas Venado, de la mano de Viviana Daunes, que es la actual concejala, iba a ser candidata a la reelección, pero esto dio lugar a una diáspora, porque el sector que estaba con Corral termina totalmente resquebrajado. No se sabe a estas horas qué va a pasar. Hay uno de los candidatos de ese sector, Darío Janot, que hoy se habla que va a ir por una lista por fuera de Cambiemos directamente. Darío, para hacer una lista, ¿puede conseguir 7 personas, 8? ¿Cuánto hace falta con una lista concejal? Sí. Con él está Marisa Maldonado. 5 y 5. Pero Marisa seguramente, siendo funcionaria nacional, no va a ir por afuera. No, bueno, eso lo puedo confirmar. La van a volar, la van a echar. No, Marisa Maldonado y Marcelo Majul no van a formar parte de... Claro, forma parte de... Es decir, que no van a estar ni con el sector oficialista del PRO, que sería Daunes y París,
y tampoco van a estar con esta aventura de Bueno, de Janot. una llamada. A Janot lo echaron de ANSES Sí. porque no quiso hacer campaña electoral en la última elección. Es cierto. Y me pregunto, ¿el criterio con Marisa Maldonado va a ser distinto? Porque lo que se le recriminó a Janot, que era titular de ANSES en aquel momento, era que se necesitaba mayor compromiso político. Entre paréntesis, era lo mismo que se criticaba cuando estaba Paula Bravo de la Cámpora al frente de ANSES. Igualmente creo que es lógico perdón, que un funcionario nacional... Perdón. Todavía no está definido Carlos Gómez Tomei, también, que fue uno de los que presentó a Corral cuando estuvo en Venado Tuerto, que no sé en qué lugar va a quedar. Supongo que también por ahí con Darío Janot, ¿no? Me quería agregar también lo que decía Juan en ámbito de este panorama que estamos haciendo, porque es interesante también que el sector de Lisandro Enrico ha potenciado la candidatura de Silvia Ciancio como diputada provincial, dentro de la lista de 28 diputados que van detrás de Miguel Liches, que va a ser el gran candidato, el gran elector en la lista de diputados del Frente Progresista. Claro, es como un poco la sorpresa de estas últimas Exacto. horas, porque Silvia Ciancio, digamos, hace tiempo que está en la estructura del Ministerio de Salud en el Nodo 5, pero no con una visibilidad político-partidaria, Exacto, digamos, que adquiere a partir de esta candidatura que ya estaría, digamos, confirmada, es un hecho que hasta ahora está confirmada, sí, es una mujer proveniente del Hondo, así que bueno, por eso lo mencionaba también. ¿Qué va a pasar con Diego Milardovich, el coordinador del Nodo 5 de Venado Tuerto, que en un principio iba a ser candidato a senador en caso de que Enrico iba a integrar la fórmula de Bonfatti, cosa que no pasó? Podía ser candidato a diputado provincial, cosa que en un principio tampoco se está dando. Candidato a concejal, Diego Milardovich se cambió el domicilio. Sí, cambió el domicilio ya hace 3 años, tiene domicilio en Venado Tuerto. Primero candidato a concejal, después candidato... No, a ninguna de esas cosas. Es candidato, me dijeron a mí, a senador suplente. A senador suplente está confirmado también que va a ir él como candidato a senador suplente, ¿no? Y hay todo un tema ahí. Bueno, lo veníamos charlando. Lo veníamos charlando, ¿no? Veníamos charlando el viaje y recordamos cuando estuvo Lisandro aquí con nosotros hace menos de un mes, mano a mano. Y Lisandro decía que él tenía otros planes, estaba proyectando otras cosas, ¿te acuerdas, Mariano? Más allá de la senaduría que no estaba confirmado, más allá de la intendencia que prácticamente la descartaba, y más allá de todas estas posibilidades. Entonces, si va Diego Milardovich como candidato suplente a senador, Hay dos destinos posibles. ¿qué será lo de Enrico, digo, Dos de cara al destinos futuro? posibles. ¿Diputado nacional es uno? Es uno. Y el otro, algo que también me insinuó hace un tiempito Enrico, que justamente él lo viene planteando como, y esto es cierto, atraviesa toda la política, por lo menos venadense, no sé si de toda la región, pero es el escaso protagonismo de Venado en las decisiones provinciales comparada, por ejemplo, con otras ciudades semejantes. Si vamos a ver, es muy poca la representación o ministerial o no una secretaría de cierto rango de Venado. Bueno, en este caso de la región está el caso de Maximiliano Puyaro, de Carlos Torres. No es el caso de Venado, donde llegó con creo que un par de direcciones, pero no más que eso. La aspiración de Enrico podría ser un ministerio. Eso y una diputación nacional serían, digamos, los estímulos que podrían correr. Y ahí quedaría Diego Milardovich como senador, ¿no? Claro. Yo quisiera volver sobre algo que dijo Juan antes de que casi me muera acá al aire. Por la tos, digo, por eso no pasó otra cosa. No sé, bueno, No, algo me saliste. pasó. Si usted necesita agua, pídalo antes de sentir que se empieza a ahogar. No espere el momento. Agua. Bueno, no, Juan planteó que la falta de candidatura de una nueva o de otra candidatura en Venado Tuerto era una consecuencia del excesivo personalismo de Freire. Yo creo que el personalismo de Freire es es un elemento a analizar, pero me parece que también viene la cuestión subjetiva de la osadía del que tiene hambre político, digamos. Porque si adherimos a la hipótesis de que solo, digamos, que el excesivo personalismo no dejó emerger otro candidato, deberíamos aceptar que Lisandro Enrico no es personalista. Y la verdad que no creo que ninguno de los que estamos acá podemos sostener que Lisandro no tiene una forma de conducción súper vertical que le ha dado muy buenos resultados, de la misma forma que también Freire tiene una forma de conducción también vertical, si bien los que conocen cómo funcionan los dos grupos saben que se discute todo, que se habla todo,
pero en realidad los que deciden son los dueños del circo, que son los que conducen. Y en general la política es así, conduce uno por lo general. Y el que conduce es, digamos, el que le mete la mayor impronta. Por eso yo no diría que solo el personalismo de Freire hizo que no haya otro candidato y que sea el de nuevo candidato. Parece que también hubo una excesiva pasividad o, digamos, eso es objetivo, digamos. Todo el mundo esperaba que Freire le pusiera la mano en el hombro y le dijera vos sos el candidato. Y Freire no lo hizo. El planteo de Freire interno fue que cada uno construya, que cada uno camine a la calle, que acumule poder y después se iba a resolver. Ese planteo fue después de las elecciones del 2015. Sí, hace 2 años, 3 para años. los news descamisados, digamos, los nuevos jóvenes que vienen ingresados en el gabinete, son varios los que ingresaron en ese momento. Sebastián Roma, bueno, Pablo Rada, Patricio Marenghini, Hernán Porta, Débora Domínguez, muchos. Y de hecho eso se cristaliza en la cantidad de listas a concejales que va a haber, donde ahí sí cada uno, quizá por pensar que siendo candidato a concejal no le pisaban el juanete al dueño del circo, que sería en este caso Freire. Claro. Digamos, está la hipótesis de que haya al menos 8, 7, 5 candidatos a concejales como colectoras que apoyen la candidatura de Freire. Pero quiero apuntar esto también, porque si bien nosotros vimos que Freire tuvo una actitud dubitativa, si podemos decirlo de esa manera, hasta casi estas últimas horas, para aceptar ir de nuevo como intendente, no lo hizo así con su gestión. Él tuvo una gestión desde hace ya varios meses agresiva en el buen sentido, agresiva claro, de gestión, ¿no? De realizar cosas, o sea... De mucho protagonismo personal. Exacto. Como que el discurso en palabras va claro. por un lado y el discurso en hechos va por otro. Eso es lo que se puede. Perdón, para hacer una complementación, porque evidentemente Enrico es tan personalista como Freire, está claro, los que los conocemos a los dos desde hace más de 20 años o 25 años, lo sabemos así. Lo que está demostrando Enrico en este último tiempo es una mayor apertura, creo que un mayor convencimiento también del trabajo en equipo. Me parece que esas cosas no son la particularidad de Freire. Bueno, ahí ¿usted no está tan de acuerdo con el gesto? Sumo con un gesto que no está tan de acuerdo. Lisandro, que no es una crítica, porque yo soy peronista y a un peronista no le va ay, los ruleros, hay alguien que conduce, se me despeino. No, digamos, yo sé que es así. Pero, por ejemplo, yo lo que vengo planteando en la radio es que Leo Charela es un pibe joven que ha trabajado, una persona joven que ha trabajado muchísimo, muy transgresor, muy para adelante, incluso uno le cuestiona algunos planteos que están ahí muy cerquita de la demagogia, pero realmente ha logrado, desde la oposición, ha logrado que incluso la gestión de Freire movilice determinados sectores que no venía movilizando. El ejemplo lo decía recién Juan fuera de micrófono, lo que sucedió con el funcionamiento del expendio de licencia de tránsito fue muy claro. Charela presentó un proyecto que era más o menos que te daban la mano, vos ibas, hola Pablo Almena, y te daban el licencia de conducir en 3 minutos, una cosa así. 3 horas. Bueno, 3 horas. Y eso, si bien era una locura, que no se podía, era irrealizable, inviable, como cuando presentó la propuesta de una guardia urbana de 200 agentes, y que los agentes municipales llevaran armas de fuego. O sea, una cuestión que no era legal, no era... Digamos, lo cierto es que va corriendo los límites y eso obliga a que el oficialismo haga cosas. Y solucione cosas y provoque cambio. Y el carnet se hace en el mediodía. Bien. Sí, ahora el carnet se hace en el mediodía. Pero bueno, lo que quería contar es que uno de los puntos débiles que va a tener que lidiar pobre Charela en la campaña tiene que ver precisamente con la sombra de Enrico. Y esto que parece una cuestión así, una lectura en el aire, tuvo un hecho en concreto que fue la candidatura de Charela, que es el candidato del Frente Progresista en Venado Tuerto. Sucedió en una radio, lo comentó Enrico a 2 periodistas en el ET29 y le quitó la posibilidad a Charela de anunciar su propia candidatura o de él presentar la candidatura de alguien que tiene que tener una entidad propia para ser intendente de una ciudad. Porque Charela no es lo mismo que Enrico. Y me parece que si Charela logra demostrar que no es lo mismo que Enrico, tiene mucha más posibilidad de ganar la elección que si queda sojuzgado
Si el que conduce es Enrico, el gobierno de Charela va a ser distinto a que si el que conduce es Charela. Y eso es mi opinión. Eso va a depender de la construcción de poder interno y de la posibilidad de que haga mini alianzas dentro de su propio espacio. Charela tiene un perfil mucho más humano, viene de un origen humilde. Como uno le puede decir, a veces le dice, es el más peronista de todos los radicales. Es el más peronista de los radicales. Yo creo que además lo van a rodear a Chiarella de otra gente, de otras personalidades. Eso creo que va a salir a medida que vaya pasando el tiempo, porque me parece que esa sería la lógica de una estrategia política. Bueno, ¿no? depende de quiénes son esos que lo rodeen. Exactamente. Si son, usando una figura que usó Juan durante mucho tiempo, palomas o halcones. Digamos, si Charela se permite rodear del socialismo, seguramente va a tener una gestión muy distinta a que si lo rodean el enriquismo duro. Sí. Básicamente, y con esto cierro, hay una persona del núcleo duro, digamos, que formó parte de la negociación del Frente Progresista de los radicales con los socialistas. O sea, alguien, no quiero nombrarlo porque no lo quiero escrachar, pero alguien que fue votado en Venado Tuerto, fue muy votado en Venado Tuerto. Ahí está, no digo qué cargo. Dentro del Frente Progresista. ¿Cuándo? No, que sostiene que la salud no tiene que ser pública y gratuita. Ah, sí. Sí. Y que sostiene que la educación no tiene que ser pública y gratuita. Él es radical. Rúcula. Es radical. Dice que la educación no tiene que ser gratuita y que la salud tiene que ser gratuita. Y claro, entonces, está dentro de los 6 tipos que rodean a Enrico. O los 5. Entonces, si esa persona va a ser secretario de gobierno o va a ser, qué sé yo... jefe de gabinete. Sí, jefe de gabinete, secretario de gabinete, o si va a tener un rol protagónico, seguramente las políticas que puede implementar Charela no van a ser tan Charela. Claro. Bueno, esa pregunta se la hice a Charela concretamente, el tema de la salud, y fue uno de los reconocimientos que hizo, por ejemplo, la actual gestión de Freire. Por supuesto, con sutileza, sin demasiado entusiasmo, pero planteó que era una de las fortalezas de la gestión de Freire y que él iba a hacer lo posible por mejorar el sistema de atención primaria de la salud municipal. Hubo un giro, digo, sí, uno lo percibe en las últimas notas, hubo un giro de, mirá, no hagamos política destructiva, marquemos las cosas buenas de Freire y digamos las cosas que vamos a hacer nosotros. Ese es uno de los puntos. Yo hice nota de Charela donde marcó lo mismo. Que los centros de salud son buenos, que tengo que llorar, nosotros lo vamos a mejorar. Que esto es bueno, lo hizo Freire, nosotros lo vamos a mejorar. Vamos a cambiar la impronta en esto, pero... Y me parece que también... Es estratégico, digo. Sí, yo lo vi en una campaña electoral, ¿o no? ¿Hace 3 años no se usó? El que pregunta soy yo acá. ¿Tenés razón? Yo quería preguntarles algo que también hace a la región y que tiene que ver con esto. No vas a perder ningún derecho. Vamos a mejorar todo lo bueno que tenés. Te vamos a garantizar todo lo que tenés y vamos a mejorar. Usted dice una campaña a nivel nacional. No, decía que con esta representatividad de la región que antes mencionabas en relación a Enrico, que buscaría o estaría pensando también en algún ministerio, a lo mejor ser el sucesor de Puyaro, por ejemplo, se me ocurre pensando en voz alta, o también, digamos. Sí, me parece que le gusta más meter la mano en la justicia. La cuestión es, bueno, ¿qué pasa con los legisladores? Se habla de Silvia Ciancio, ¿qué pasa, por ejemplo, con Oscar Pieroni? ¿Tendría posibilidades de renovar su banca, no? Digamos, ¿qué se habla en lo que hace a los diputados? Nosotros sabemos que, bueno, que el representante del PDP va a seguir siendo Gabriel Real y que en el lugar que le den al partido, que puede ser el 10, el 15, va a estar ocupando ese lugar. ¿Qué pasa con, por ejemplo, en el caso de Oscar Pieroni? ¿Hay algún otro nombre que esté ahí dando vueltas que pueda ser legislador? La particularidad es que primero hay una negociación que todavía no se cerró entre el sector de Bonfatti y el sector de Lipschitz. Cada uno, por supuesto, la novedad, la confirmación importante es que Lipschitz va a ser el primer candidato a diputado. Entre ellos hay algunas cuestiones a saldar y después viene la otra negociación importante que es con NEO, con el sector radical más afín al socialismo que comandan Carlos Facendini y después con el sector que formaron nuevo ahora Enrico, con Giacomino, con que no sé si tiene nombre, con Palo Oliver. Sí, digamos, otro sector más, cuatro. Sí, además, bueno, el PDP, o sea que viene, y hay otra cuestión que también influye mucho, que pese a que o sea, está vigente la ley de cupo femenino que impone una mujer por cada 3 candidaturas, lo que se autoimpuso el Frente Progresista es ya avanzar en la paridad. Es decir, que va a haber la misma cantidad de hombres y mujeres. Y esa es una de las cosas que está cuestionando o complicando, por ejemplo, lo que todos creíamos como muy seguro, que era la reelección o por lo menos la candidatura en un puesto muy expectante de Oscar Pieroni, sabiendo que
es uno de los predilectos de Antonio Bonfatti. Claro. Así que por eso es que se está hablando en General López de nombres con perfume de mujer. Claro. Entre ellos, Estela Lapellie, la esposa. ¿Qué es la esposa de Oscar Pinoli, ¿no? Hoy nos escribió a la radio y dijo que no había ninguna propuesta y que no tenía nada en concreto. Que ella no tenía nada en concreto. Bueno, es uno de los nombres y había otro, además de la radio pública. Silvia Ciancio, había otro nombre más, que no recuerdo en este momento. Pero nada, nada demasiado firme porque, insisto, se está hablando de 150 nombres para 50, ¿no? Claro. Sí, para 50. Cambiemos, o el PRO, digamos, en Venado Tuerto. ¿Lleva candidato a intendente? Yo creo que es el mayor misterio ese. El compromiso da que sí, de todos los sectores, digamos. Downe confirmó en una entrevista a la 100 que iban a llevar candidato a intendente. Lo que pasa es que los 2 o 3 que primero habían aparecido, ninguno tuvo mayor desarrollo, y Carlos Gómez Tomé, que es el último que queda con posibilidad, en realidad no quiere ser. Y además arrancó con muchas críticas para la conducción del PRO, de Cambiemos. O sea que digamos, sería de política, es probable, es posible, es charlable, pero digo, ahí habría algo que haría ruido. Yo la nota que hice en la radio, precisamente lo que planteó es que hacía falta un orden, que la conducción era de hecho, no había una cuestión orgánica de funcionamiento. Yo creo que a estas alturas, yo creo que va a ir al sacrificio Francisco París. Actual concejal del PRO. Sí. Para acompañar la candidatura de su compañera de bloque, y los dos alineados con. Claro, porque él además todavía le quedan 2 años de mandato. Creo que no va a quedar otra. Ricardo Espinosi ya dijo que no va a participar. Ahora la pregunta es: ¿qué pasó en estos 2 años? Tampoco Patricia Bertrán, que era la otra que también se mencionaba mucho. Quedó fuera. Así que creo que el PRO no tiene mucha más posibilidad. Va a ir muy debilitado a esta elección. ¿Qué pasó en estos 2 años que el PRO no puede conseguir un candidato a intendente y a concejal, digamos? Y pasaron tantas cosas. En una ciudad donde ganó por él, ¿cuántos, Macri? ¿El 70%? Sí, casi, más del 60, no llegó al 70. 68, algo así. Sí, lo cierto es que lo que llama la atención, de alguna manera, en una ciudad muy macrista, digamos, en las últimas elecciones. Venado Tuerto es una ciudad muy macrista en las últimas elecciones. Hasta el 2017 terminó ganando Macri por más del 50% del voto. Ni que cantar, que no lo conoce. Bueno, pero hubo una ola amarilla en toda la provincia. Una amarilla en todas las provincias, exactamente. No. Pero, digo, en los últimos sondeos que se llevaron adelante en Venado Tuerto, Macri superó el 55% de imagen negativa. Algo impensado. Imagen negativa, entre mala y muy mala. Si le sumás regular, llega al 70%. Es la imagen a nivel nacional también. Esa. Sí, según algunas encuestas, 40 y pico. Sí, subió muchísimo la imagen negativa. Pero para Venado, digo que es una ciudad más que nada conservadora, de cierto vedetismo, digamos, que Macri esté en ese porcentaje es todo un indicador perjudicial, obviamente, para Viviana Downs. ¿Cómo salís a hacer campaña como concejal? Muy difícil. Con un PRO, con un Cambiemos que desaprovechó tener un presidente, porque no hay muchas ciudades en la provincia de Santa Fe, son poquísimas. Rufino, que tiene intendente de Cambiemos, Santi Espíritu, que es una comuna, que tiene intendente de Cambiemos, después está el de Las Rosas. Diego de Alvear y Uve. Sí, de fe, pero son ahí, bueno. Que se pasaron. No pudieron conseguir nada para Venado. Mauro Gregali. Como concejal decir, esto lo trajimos nosotros. Bueno, pero para. El otro lugar recibieron mucha plata. Firmat, el radicalismo de Firmat militó para Cambiemos. Sí. Bueno, y consiguió plata del gobierno nacional. Bueno, pero también deberán render cuenta, o no sé cómo está la imagen. ¿Hay alguna encuesta de Maximino? ¿De imagen positiva? O sea, la gente le recrimina a Maximino que haya apoyado, que haya coqueteado, que haya... Va a estar lindo la elección en Firmat. No lo sé. La verdad que eso no lo sé, ahora lo vamos a hablar en el segundo bloque cuando vengan los periodistas de Firmat. Y lo vamos a charlar con ellos y le vamos a trasladar la pregunta. Ya que usted tiene tantas ganas de conducirle, vamos quédese, se puede quedar porque después no, hágase una cosa, quédese ahí y usted entra y dice, para, ahora pregunto yo. Le presto el saco si quieren, mira, no hay problema. Ahora seguimos charlando. Gracias por venir. No, quería decir algo, Juan. Diga, que al macrismo venadense también, para las complicaciones, hay que sumarle que está atraccionado por un candidato a gobernador muy desconocido en el sur, como José Corral, con el que se estaban insultando hasta hace 4 horas.
y con un candidato a senador que también va a ser básicamente desconocido, o sea que va a ser muy, muy... Corral está complicado, digo, y París, que es veterinario, ¿lo podrá ayudar en algo? Aporto solamente esto, porque también nos olvidamos en el peronismo, María Eugenia Bielsa, que no se sabe cómo va a terminar, en definitiva a nivel provincial, pero en Venado Tuerto también, ya están buscando su candidato también a concejal. Hay un médico por allí que está como candidato a concejal. Hay más operadores de bielsismo que militantes. Cierto, sí. En Venado Tuerto. Sí, al menos 3. Sí. Algunos, ya te digo, con categoría de cirujano más que de operador. Sí, pero lo que pasa es que me parece que siempre contrarreloj. Siempre contrarreloj. Exacto. Sí. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. La primera pregunta que le vamos a hacer a los que llegan en la segunda tanda, digamos en el segundo bloque, son los periodistas, los colegas de Firmat, es si Maximino va a dar cuentas o tendrá que dar cuentas o le pasarán factura por haber apoyado a Macri en la elección. ¿Y la segunda? ¿Cómo van a estar las elecciones? ¿Está parejo? ¿No? Sí. No, con eso está bien. Eso está bien. Gracias Pablo, gracias Juan, gracias Gustavo. Pausa comercial y volvemos en un ratito con más mesa redonda de debate con los colegas de la ciudad de Firmat, claro que sí. Gracias. Come out tonight. Said, hey, little lady, baby, it could be so right. It was Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Pensamos en todos. En 2 horitas en mi oficina. Sí. En 2 horitas, sí, no lo entiendo. Cuando tenés una buena cobertura, un problema puede ser una anécdota. Cooperación Seguros. Todos los veranos en la provincia reforzamos la seguridad de nuestras rutas y costas. El operativo del año pasado nos dio muy buenos resultados y este verano los controles van a ser todavía más fuertes. Tenemos 2 helicópteros conectados con nuestra central de inteligencia, donde vamos a estar analizando y enviando información a los más de 250 móviles y 1.300 oficiales que van a estar dedicados exclusivamente a los operativos en las rutas y costas. Además de todos los servicios de emergencia despiertos las 24 horas para que vos puedas estar tranquilo. Queremos que cuando viajes y veranees por Santa Fe, lo disfrutes y lo puedas hacer seguro, sabiendo que si algo llega a pasar, ahí vamos a estar. Operativo Verano 2019. Gobierno de la provincia de Santa Fe. En el servicio de pediatría del Sanatorio Firmat, además de contar con un espacio exclusivo ambientado para los niños y excelentes profesionales, sumamos nuevas especialidades para una atención integral y de excelencia para nuestros hijos. Neurología, nefrología, neumonología, gastroenterología, endocrinología, cardiología, psicología y alergia e inmunología. Alvear 1130. Ciudad de Firmat, teléfono 03465 42 6500. 100. Sanatorio Firmat,
sabemos cómo cuidarlos. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Si necesitas internet, además de los gigas que te tiran, tenés que saber a qué dirección ir para consultar. Que tenga un buen servicio técnico. Que si lo llamás, te atiendan como se debe. Y sobre todo, que esté acorde a tu bolsillo. Ese mismo, Pampacom, el que elegí yo. Es de acá y es nuestro. ¡Viva! Vive, Pampacom es para vos. Segundo bloque de Mesa Redonda Debate, lo anunciamos en la previa, ahora entramos en contacto, en charla, en debate con los colegas de la ciudad de Firmat, don Mariano Carreras. Exactamente, y nos están acompañando Guillermo Bravo de Redacción Firmat, gracias Guille por estar. ¿Qué tal? Gracias por esa invitación. Y mirar por radio también, claro, bueno, varios rubros suyos. Varios kioscos. Exactamente, afortunadamente, mejor así. Natalia Maya, de Firmat 24, bienvenida Nati. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, un conocido de la casa como es Gustavo Battistoni, un tipo que nos ayuda siempre a analizar y a pensar la política. Gracias, Bicho, por venir y por estar. Buenas tardes, sí, gracias a ustedes. Y Gustavo Altamirano, de FM Horizonte, también la Política Sur Radio, son algunos de los lugares donde lleva el timón ahí. Gracias. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, la idea es poder juntos analizar, pensar lo que está pasando en la ciudad, lo que pasa en la región, sobre todo focalizarnos aquí. Siempre, claro está, no vivimos en una isla y relacionándolo con la provincia y el país, pero poniendo la lupa en nuestra zona. Y una de las cosas que preguntaba Pablo Almena cuando terminaba el bloque anterior y que nos comprometimos a que íbamos a trasladar la pregunta, es si en su momento el respaldo que le dio el intendente Maximino a Mauricio Macri iba a tener algún tipo de costo político en la elección de este año. ¿Cómo lo ves vos, Gustavo? No, yo creo que no. En lo personal creo que no. Digamos, acá hay, digamos, a ver, si lo mirás desde el punto de vista político, acá hay sectores políticos que en su momento apoyaron a De la Rúa, trabajaron dentro del, como es el Frente Grande, por ejemplo, sin ir más lejos. Trabajó dentro del gobierno nacional y después estuvieron 12 años en el gobierno con el kirchnerismo y eso no le pesó. Hoy, que en un momento un partido político orgánicamente decida acompañar un gobierno que para ellos era un cambio y que fue totalmente un fracaso, no creo que tenga que ver con la gestión local. Me parece que no tiene, una cosa no tiene que ver con la otra. Igualmente, la otra vez cuando estuvimos con Leonel Maximino aquí en Mesa Redonda, le preguntamos, ¿no?, sobre si apoyaría nuevamente a Macri, y dijo que no era como un tiempo para hablar de eso, sino que se iba a decidir más adelante el radicalismo como partido y todo eso. Como que no se despega, digo, de la actual gestión del presidente, independientemente de marcar cosas negativas como son los tarifazos entre decenas de cosas. Y orgánicamente hoy el radicalismo, ¿dónde está parado? A nivel provincial. Sabemos que está intervenido, está dentro de lo que es la Alianza Cambiemos. Independientemente de que esté intervenido, hay radicales que están en Frente Progresista y que al mismo tiempo están con Cambiemos. Es simbólica la intervención. Con Corral también, que es radical, si hace un recorrido por esta zona. ¿Estará Maximino ahí también? Claro. En ese lugar, digamos, si hay algo que tenga que ver con algo institucional. Corral también del radicalismo, digamos, el candidato a gobernador. Sí, pero no está en el frente. Claro, bueno, pero igualmente es el tema. En alguna foto es muy probable que aparezca. No lo veo tan así. No. Me parece que está muy, digamos, a nivel provincial, está muy marcada la pertenencia al frente y no creo que ni por una foto se haga. ¿Qué se define este año en la ciudad de Firmat, Gustavo? ¿Cómo lo ves vos?
en relación a esta elección. Maximino, que va por su segunda reelección, Franco Stampone, que ya hace 4 años que avisó que iba a ser candidato a intendente, digamos, no es ninguna sorpresa, y otros actores que pueden aparecer, pero que en definitiva me parece en similitud a lo que se mencionaba con anterioridad de Venado Tuerto. Acá la decisión va a estar muy polarizada, va a ser Maximino Stampone y no mucho más. Esa es mi mirada. ¿Cómo lo ves vos? Digo, una postilla con respecto a lo que decían de Macri y Maximino. Acá también hay una candidata a concejal, todavía bueno, la lista no está presentada, que fue por el PRO. Es decir, me parece que el PRO atraviesa también toda la política de Firmat. Y bueno, depende de los firmatenses elegir si sanciona o no la pertenencia con el PRO, ¿no? Pero indudablemente el fenómeno del PRO viene con un desarrollo en la ciudad de Firmat bastante importante. Yo no daría ganador a nadie. Yo siempre recuerdo una frase del general Perón que le dijo a Paladino, está en una correspondencia a Paladino, donde le dice, porque Paladino le decía que Lanús y el gobierno militar era muy fuerte, y Perón le contesta, en política no hay invencibles, pero sí muchos imbéciles que se creen invencibles. Así. Y me parece a mí que la subestimación de determinados sectores hacia otros candidatos, incluso de la interna, es un gravísimo error, porque todavía falta mucho tiempo. Yo estoy por sacar ahí quizás dentro de poco un libro sobre el proceso político en Firmat, particularmente me dedico a un sector en particular, pero hablo de la política en general, y no daría la elección terminada para ninguno de los candidatos, ¿no? Además, estamos en un tembladeral a nivel nacional. Realmente lo que está pasando con el tema del dólar, y perdónenme que traiga lo nacional a lo local, va a tener repercusiones terribles a nivel social y como está teniendo en nuestra localidad. Entonces me parece a mí que pensar en una polarización a priori, todavía sin candidatos y con todo lo que falta, y con todos los actores que van a ir jugando en la política, a partir de que estamos viviendo un momento, los momentos previos a las elecciones, más cuando se discute una intendencia, una gobernación o una presidencial, son de normalidad, entre comillas, pero cuando entramos en el proceso político propiamente dicho de definiciones, ahí entran a pasar todos los intereses y pueden pasar un montón de cosas. Entonces yo sería muy cauto con respecto a lo que puede ocurrir en la ciudad de Firmat, incluso en la interna del justicialismo, que algunos dan por ganada ya definida, y yo quiero ver cómo se desarrolla el proceso político en nuestra ciudad. ¿A nivel concejal o intendencia? Las dos cosas, las dos cosas. No subestimaría a nadie. Yo en política, en mis largos años como militante, siempre en sectores perdedores y todo lo demás, pero siempre con un fuerte cariz ideológico, he aprendido a no subestimar, porque hemos encontrado sorpresas en aquellos políticos que parecen que no van a llegar a ningún lado, pero que tienen muchos años de política. Voy a dar nombres. A ver. O sea, yo no subestimaría un armado de Ron Quevedo en la ciudad de Firmat. No digo que el armado sea de él. Digo que él pertenece a un armado político que tiene un hombre de mucha experiencia. El caso de Poilaú también, que lo acompañé el otro día a la ciudad de Venado Tuerto y fui charlando en la chata con él mucho, y me parece un político muy talentoso, de mucha trayectoria, tampoco. Y a Gustavo Bellón tampoco todavía no podría hablar bien del sector de Marilín, porque no está definido, según tengo entendido. No sé si acá los amigos tendrán una información que yo no tengo, pero me parece a mí que hay algunos que están jugando demasiado ganadores y todavía no sabe lo que va a ocurrir, porque nadie conoce el futuro y nadie conoce la información que tienen algunos sectores políticos. ¿Marilín puede ser candidata a vicegobernadora? No. No, ya está. No. ¿Se está definido que no? No, por lo menos. Con Perotti, por lo menos. No, con Perotti, digo. No, con Perotti. La información es que no. O parece que eso está definido, sí, puede haber. Yo por eso digo, hasta mañana a las 24 horas. 28 horas quedan todavía. Definir algo es imposible, pero por lo menos la información, y yo tengo alguna buena información de Rosario, algún amigo por ahí que tengo en algún sector importante, que es lo único que tengo, tampoco no tengo demasiado, él me dice que no, pero hay algunos medios de Buenos Aires que sí están nombrando. Ayer estaba leyendo un medio de Economista
que hablaba de la posibilidad de que María del Ángel Sagnum acompañe a Perotti. Tampoco no hay que descartarlo. Sí, acá ¿no? se sabe que hasta que no, es como en el básquet, ¿no? Hasta que no suena la chicharra final, no termina el Por partido. eso, También digo que, por ejemplo, no hipotético caso, puede haber, como dice Gustavo, puede ganar cualquiera, tanto a nivel local como a nivel provincial. Puede ganar Corral con un cambio en Cambiemos, un PRO, puede ganar un Fati, como puede ganar Bielsa o Perotti. Pero digo, en una fórmula Perotti, Marilyn Sagnum, que gana la provincia, Santa Fe pasa a tener nuevos senadores. Sí. Se queda sin senadores, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí, Sin senadores nacionales. Santana González y Mirabella. Son los senadores suplentes a nivel Mirabella, la mano derecha de Perotti. Para terminar la idea, y quiero ser claro en esto, a partir, insisto, de la experiencia política y la lectura que uno tiene de determinadas cosas, Firmat tiene final abierto también, O sea, no, tampoco que el oficialismo, también uno habla con algunos referentes del oficialismo, que siempre está todo definido. No, no es así. ¿Vos decís que el oficialismo piensa que está definida la elección a favor de ellos? Y hay un sector que sí, hay un sector que sí. Yo hablo también con muchos de ellos y me dan ese análisis. Y yo repito siempre que en política, ¿quién podía pensar que Néstor Kirchner podía ser presidente de la República cuando jugaba Reutemann o de la Sota y apareció? Y así ocurrió con tantos otros. O que Carlos Menem le podía ganar la interna a Antonio Cafiero. Y bueno, en política, insisto, la soberbia y la cerrazón a veces te lleva a derrotas. Pero los microclimas te llevan a equivocarte también, o a creerte cosas que pueden llevarte a una derrota también. La encuestomanía, porque acá hemos entrado. Yo siempre me río, hay un libro que siempre leo permanentemente, que es El arte de ganar de Durán Barba. Él dice más cosas fantásticas, dice, el votante es un simio, lo dice así, claro, que actúa emocionalmente. Entonces, bueno, hay una enorme subestimación sobre nosotros, pero los procesos históricos son más complejos. Si están viendo hoy en Netflix la serie de Trotsky, que se la recomiendo, hay una serie sobre... No la vi, pero me dijeron que tiene errores históricos importantes. Muchos errores, pero analiza globalmente un proceso histórico. O sea, cómo parecía el zarismo que tenía todo definido y un día se encontraron con los bolcheviques en el poder. Y esto pasa también en la política y en la vida. Repito, hay tendencias, pero que nadie se vaya poniendo ningún saco ni de intendente, ni de gobernador, ni de presidente, ni de concejal, porque del otro lado hay gente con mucha experiencia política. Natalia. Sí, coincido también con él en el sentido de que por ahí hay algunos sectores del oficialismo y otros sectores dentro de alguna parte de la oposición que ya piensan que está todo dicho, y creo que no es así. A mí me parece que esta elección del oficialismo va a ser mucho más dura que las anteriores. Me parece que hay un desgaste que el común de la gente lo está viendo. Hay mucho malestar en temas puntuales como la inseguridad, que me parece que le va a costar bastante poder tener la performance que se tuvo en otras elecciones. ¿Y la gente no se lo factura a la provincia, sino a Maximino principalmente, el tema de la inseguridad? Sí. Yo creo que ¿Y qué le facturan? ¿Falta de acción? ¿Falta de gestión? Inacción, sí. O sea, las gestiones están. Pero bueno, la gente sigue preocupada por el tema de la inseguridad, porque por más que uno ve que hay gestiones, que se avanza y demás, los problemas siguen. Entonces, por ahí es un camino que no está del todo correcto. Por ahí habría que hacer un cambio en algunas cuestiones, y me parece que por ahí ellos no leen muchas cuestiones que pasan en la sociedad, y bueno, eso yo creo que de alguna forma se paga con el voto. Claro. Y por el lado de la oposición, por ahí también hay algunos sectores que piensan que la ganan caminando, y me parece que no están así. Coincido con él en que hay personas con mucha experiencia por ahí en espacios que a lo mejor son... uno los tiene como más chicos, no sé si llamarlo así. Me olvidaba de José que el Chipoloni en determinado sector también una persona de mucha experiencia. Exacto, o sea, hay gente que tiene mucha experiencia en política y yo no lo subestimaría, digamos. Hay una anécdota de un diputado nacional que fue diputado nacional durante 8 años y cuando finalizó su mandato fue al supermercado. Hizo algunas compras, llegó a la caja y le pagó a la cajera y se quedó esperando, y él la cuenta, que se quedó esperando el vuelto.
y la cajera estaba esperando que él le dé la plata que faltaba para terminar esa compra. Entonces marcaba esto, ¿no? Cuando vivís en un microclima, cuando ya en ese caso 8 años como diputado nacional, en una burbuja, cuando salís y te encontrás con distintas cuestiones de la sociedad, te das cuenta que perdiste mucha sensibilidad. No, además el tema de las redes sociales, ustedes que son periodistas más afiatados y con mayor experiencia se darán cuenta de que es un mundo muy volátil, es una burbuja que va y viene, y el que está hoy en día arriba puede en determinado momento, a partir de determinada información, entrar en muchos problemas. Es decir, el mundo que estamos viviendo, que Bauman, que es un sociólogo que se llama la sociedad líquida, y esto proyectar a varios meses me parece que es una osadía, ¿no? Más en un país como la Argentina con los problemas que tenemos, ¿no? Sí, no es un mundo fácil de leer, digamos. Natalia hablaba de desgaste, hablaba de la cuestión de la inseguridad, pero también está la cuestión del empleo, ¿no? En Firmat es una cuestión que el gobierno local no puede hablar como ni como un logro ni nada por el estilo. Inclusive me parece que hay más preocupación en la gente que en los dirigentes con respecto a este tema. Ya cerraron 2 fábricas, hay una que está en terapia intensiva también, y no veo que ni desde el centro económico ni desde los dirigentes políticos se están reuniendo, estén tratando de ver a ver qué va a pasar o qué se va a hacer en caso de que pase tal. Exacto, y eso la gente lo percibe. Eso la gente lo percibe, por eso te digo que hay más preocupación en la gente que en los dirigentes con respecto a la cuestión del empleo en la ciudad. Sí, a los temas que más preocupan a la gente. Exactamente. Gustavo, ¿vos qué pensás? Que primero los partidos hay que jugarlos, para después saber cómo sale. Segundo, coincido totalmente en lo que decía el Bicha, que hoy la soberbia no conduce a ningún lado y la política es el arte de la conversación y de los acuerdos entre los mismos partidos, cosa que hoy vemos que no se ha dado en el justicialismo, que es el único que tiene internas. No se ha dado y evidentemente ha habido un quiebre desde el Consejo y lo institucional, desde el momento que se pide que la concejal Beltramo pide que se apoye un proyecto de ordenanza, que era el de el 50 de personas de paridad. De paridad, exactamente, la paridad de género, que más allá de lo técnico legal, un sector de la oposición se unió con el oficialismo y lo votaron en contra. Por el otro lado, vemos que un sector del peronismo venía trabajando fuertemente con Firmat Futura y quedó desplazado dentro del armado político. Eso llevó... Cuando hablas de un sector, hablas, digamos... Firmat Futura y de Gustavo Bellón y con Gustavo Colau, digamos, yendo a por eso quedó armado. Un día nos levantamos y escuchamos en un medio que se habla directamente que el candidato de Firmat Futura es Franco Stampone, que como decía vos, Mariano, ya lo venía diciendo, pero fue acompañado de su primera candidata concejal. Y en esa mesa de llevar adelante las, podemos decir, condiciones básicas de gobierno para un futuro gobierno peronista, en este caso peronista porque hablamos de peronismo, se presenta el posible candidato ya con su candidata. ¿Qué lugar de negociación le deja a otros espacios que fueron a las reuniones, que tiraron sus ideas, que dijeron podemos estar de acuerdo en esto? ¿Qué nivel de negociación le podés dejar? Bueno, yo creo que fruto de eso sale el armado político con experiencia política y que me atrevería a decir, más allá que yo pueda tener diferencia con algunos de los que están dentro de ese armado político, digo que fue la única lista de unidad que se pudo llegar a dar en el peronismo. Recién Gustavo Battistoni nombraba los sectores que están trabajando. Sumaron al Movimiento Nacional Alfonsinista en nombre de Gustavo Poilau. Hay profesionales de la salud que en algún momento estuvieron con Reutemann. Hay profesionales de la salud que estuvieron en los movimientos radicales. Sectores que están trabajando en ese lugar, los gremios y demás. Y lo que tiene que ver con la otra pata del peronismo, que se ve acá en Firmat, que es Unidad Ciudadana, que no se tiene información, que yo estoy de acuerdo que haya un verticalismo a nivel nacional, provincial, pero acá en Firmat tienen que presentar algo. Es la tierra de la senadora nacional, que está negociando para ser candidata a vicegobernadora. Digamos, evidentemente no hay una unidad como la que se proclama y quedó evidenciado en lo que fue el acta que se firmó en Juntos, el Frente Juntos el fin de semana. Quedó evidenciado, te ponen un partido de 3.000 votos y te lo equiparan o te lo ponen con el peronismo al lado y el peronismo queda fuera, queda como integrante de ese frente.
Me parece que hay muchas cosas que analizar y las cosas que se fueron dando pueden haber sido por los ismos o por los egos, no sé. Sería cuestión de analizarlos más finamente. Pero que ninguno tiene todas las cartas sobre la mesa, decir, bueno, yo tengo el ancho de espada, vos tenés el de basto y yo el 7 de espada. A mí esta película, cuando la escucho y oigo el relato de ustedes y veo lo que va sucediendo y recuerdo lo que ha sucedido, también me parece que ya la vi, digamos, me da esta sensación de que siempre en la previa se habla de unidad, se habla de estar juntos, de acompañarse, y cuando llega el momento de las definiciones empiezan estas dificultades que hacen que cuando se llegue a la general el mayor beneficiado termina siendo el oficialismo, es decir, que vuelve a contar con el PJ que se quiebra antes de llegar a la final de la carrera. De algún modo es esa sensación que hoy ya se empieza a percibir. Yo creo que el momento histórico del PJ fue en el 2015 y se le escapó la intendencia. En algún momento Raúl Quevedo había quedado a 400 votos del intendente Maximino. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se fugaron todos los votos que Quevedo no pudo ser intendente? Digamos, yo creo que también tenemos que hacer una mirada para atrás de todo lo que vino pasando en los procesos electorales. Y bueno, y bárbaro libro que está escribiendo el Villa, que lo vamos a poder leer todo y recordar. ¿Va a salir en estos meses? Y bueno, vamos a ver, estamos bien. Hay una pregunta que ¿va a salir antes? Está el borrador, está el escrito. Antes del falta el final. Gustavo, antes del 16 de junio. El final del libro. ¿Cómo empieza? ¿Sale antes del 16 de junio o no? No, analizo los Había últimos, una vez. los últimos 15 años de la política en Firmat, más o menos. 2005 empiezo. Y ese análisis, de lo que pueda contar. No, cuento todo. Pero no, lo que pueda contar ahora, digo, cuénteme algo. Ese análisis, ¿en qué se centra? ¿En qué va poniendo atención? No, analizo todas las tendencias, los problemas, los votos, las posiciones, incluso alguna autocrítica con respecto a mis posiciones en determinado momento. Y hago una serie de observaciones interesantes, incluso que tienen que ver con mi experiencia personal, con lo que me ha pasado con algunas personas, y bueno, también lo planteo. Siempre, en general, se pide objetividad, pero como yo no soy una persona objetiva, sino que... Yo creo que la objetividad está en las claras que no existe, digamos. Bueno, pero voy a ver, porque quiero ver también cómo se desarrolla todo el proceso político, incluso personal, porque incluso estoy escribiendo una biografía, que eso también lo tengo más afiatado, sobre el brigadier López. Sí, eso me contó. Eso es más interesante incluso. El otro lo tomé como una especie de descargo de conciencia de un montón de cosas que me han pasado. ¿Pero en qué ¿Le puedo preguntar en qué hace autocrítica usted en estos últimos 15 años? He estado en algunos lugares que no tendría que haber estado. Gente que me ha defraudado profundamente. Estuvimos, bueno, siempre le pasa a todo el mundo. Sí. Pero bueno, yo hago el análisis de eso. Pero yo parto de esto, me empecé equivocándome yo, no es que le echo la culpa es bueno reconocerlo. Pero por supuesto, si no, no escribiría. Me he equivocado yo, pero también hay un montón de cosas que puedo contar sobre la historia política de Firmat, que es bastante interesante. Bueno, me gustaría verlo lo antes posible. Estamos cerrando, ¿no? La cortina. Nos faltó, indica Mauro, saber a quién van a elegir como intendente los votantes de Macri, porque el PRO en Firmat no va a presentar. Está confirmado que no hay candidato. No presenta candidato. No va a presentar. Cambiemos, no presenta. No, que a quién van a elegir. Yo... ¿Y por qué no presenta? Priorizarán otros puntos. No, priorizan la elección nacional, me parece. En Venado Tuerto tampoco van a presentar candidato a intendente. Ya está confirmado. Ya está confirmado. Pero bueno, está bien, se está yendo el tiempo, pero hay cuestiones que no... si la semana pasada le golpeamos la puerta a 2 o 3 candidatos a ver si querían ser candidato a intendente de un sector político, y ahora priorizamos y no llevamos candidato a intendente, o no llevamos o llevamos directamente, porque la elección presidencial es sí o sí. No es que por allá pasando las provinciales no va a ser la elección a presidente. Digamos, hay un quiebre en el medio, no sé cuál será. Habría que hablar con la gente de Cambiemos o del PRO y preguntarle, ¿por qué no llevan candidato a intendente? Porque a mí no me satisface que priorizan esa elección. Efecto de la Pampa. Bueno, les agradecemos a todos por venir. Muchas gracias. Nos estamos yendo. Cerramos una nueva edición de Mesa Redonda de Debate. Ya el próximo jueves, la semana que viene, vamos a estar con los candidatos, ¿no? Porque el viernes es el límite para presentar listas y el 25 se conocen los candidatos. Cuidado, porque hay sectores que presentan 2 listas muchas veces y después sacan una el 25. Pasó en el 2017, pasó en el 2015 en varios lugares del sur de la provincia, así que atenti a eso también.
Mariano Carreras, un placer como siempre. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana ya con los precandidatos sobre la mesa y con toda la inquietud que me generó Gustavo Battistoni ahora de poder conocer su libro. ¿Vamos a tomar una cerveza, Gustavo? Hasta la semana que viene. Chao. Gracias, Guillermo.